Hola jóvenes, buenas tardes. En nuestra clase de hoy vamos a trabajar la 3.1, razones trigonométricas de cualquier ángulo, que es un repaso de lo que viste en primer año. El problema inicial dice, 1. Se tiene la gráfica del ángulo θ, O es el origen, OP es el lado terminal del ángulo θ dibujado en posición estándar, R es la longitud del segmento OP y te piden que escribe las razones trigonométricas del ángulo θ. En el 2 te dicen, las razones trigonométricas dependen del valor de R. Entonces comenzamos analizando el gráfico. Este es el ángulo θ, O es el origen, el segmento OP, que va desde el origen hasta el punto P, es el lado terminal. El ángulo está dibujado en posición estándar, significa que su lado inicial siempre estará en el eje X positivo y el lado terminal es R. Vamos a comenzar definiendo las razones que nos piden. Como el punto tiene coordenadas X, Y, lo primero que haremos en el esquema, en esta línea punteada, vamos a trazar una línea continua para formar un triángulo rectángulo, donde al estar marcado este ángulo agudo acá y el de 90 acá, tú sabes que este lado sería el cateto opuesto, esta longitud de acá sería el adyacente, y esta R sería nuestra hipotenusa. Si observas el opuesto, esta longitud es la longitud que se ha desplazado, que se ha tomado en Y. El adyacente, la longitud que se ha tomado en X. Entonces podemos decir que seno de θ es igual a opuesto que Y sobre hipotenusa que es R. El seno. Veamos ahora el coseno. Para el coseno decimos, este es el adyacente, que es la longitud en X, sobre la hipotenusa. Entonces nos queda coseno de θ, X sobre R. Adyacente sobre hipotenusa. Y la última, la tangente, que es opuesto a adyacente. El opuesto es y el adyacente es X. Siempre que X tome un valor distinto de 0, porque entonces se nos indeterminaría este cociente. Muy bien, y ya hallamos lo que te pedían, usando como referencia el punto, las coordenadas del punto X, Y. En el 2 vamos a comprobar si en realidad las razones dependen del valor de R. Lo que se hace es que en la figura que nos daban, se elige otro punto al que le vamos a llamar P'. Está acá. Y va a tener coordenadas X', Y', tal que OP' es el lado terminal del ángulo θ que se ha medido. En ese caso se cumple que el punto P está dentro del segmento OP'. Llamamos a la proyección del punto P sobre el eje de las X y A' a la proyección del punto P' siempre sobre el eje de las X. Observas que se te forman dos triángulos rectángulos, uno más pequeño y otro más grande. Acá se cumple que el triángulo POA es semejante al triángulo P'OA'. Por el criterio AA tienen este ángulo común, este ángulo es de los dos triángulos y también ambos tienen un ángulo de 90 grados acá, por semejanza de triángulo. Entonces, si R era el segmento del triángulo POA, R' sería el del segmento OP', mi hipotenusa. Entonces, de la semejanza vamos a tener que si el seno de θ era Y sobre R, para este punto, para el otro triángulo, sería Y' sobre R'. El coseno de θ era X sobre R, para el triángulo grande sería X' sobre R'. Y para la tangente era Y sobre X, para el nuevo sería Y', X'. Con esto hemos demostrado que las razones no dependen del valor de R. Y hoy vamos a agregar un problemita de los que te vienen en tu libro para trabajar. Te dicen hallar las razones seno, coseno, tangente y te dan las coordenadas del punto P, 1,3. Por lo que ya vimos anteriormente en el problema inicial,
Al tener el valor de x y el valor de y, sabes que x representa el adyacente y raíz de 3, en este caso y, representa el cateto opuesto. Aquí no conocemos la hipotenusa y la tenemos que encontrar. Recuerda que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Como un cateto vale 1, 1 al cuadrado más el otro cateto vale raíz de 3 al cuadrado. Esta raíz se cancela con el exponente y solo nos queda 3. 1 al cuadrado es 1 por 1. 1 más 3 me da 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Ya tengo la hipotenusa, entonces ahora puedo definir las razones. Seno es opuesto a hipotenusa. El opuesto es raíz de 3. La hipotenusa es 2. Coseno es adyacente a hipotenusa. El adyacente es 1. La hipotenusa es 2. Y tangente es opuesto a adyacente. El opuesto es raíz de 3. Y el adyacente es 1. Como el 1 está en el denominador, lo dejamos solo como raíz de 3. Muy bien, ahora ya estás listo para trabajar los problemas de tu libro de texto.